La Casa de la Tecnología de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche presentan ¿Qué onda con la ciencia? ¿Sabes qué significa la palabra átomo? ¿Sabes qué es un compuesto químico? Este será el tema de hoy en ¿Qué onda con la ciencia? Acompáñanos. Demócrito en el siglo V a.C. pensó que si cortamos algo lo suficientemente pequeño, llegaríamos a una pieza tan pequeña que no se podría cortar más. A esta pequeña partícula le llamó átomo. Tomos en griego significa cortar, y si colocamos una A antes, que significa sin, podemos decir que la palabra átomo nos refiere a aquello que no se puede dividir más. Sabemos que hay cerca de 100 clases diferentes de átomos, de los cuales 90 aproximadamente son formados por la naturaleza. Los restantes han sido fabricados, por decirlo de alguna manera, por científicos en sus laboratorios, pero solo en pequeñas cantidades. Las sustancias puras están formadas por una sola clase de átomos y son llamadas elementos, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, mercurio, hierro, cobre y sodio, entre otros. La mayoría de las sustancias que vemos a nuestro alrededor no son elementos, son compuestos y se forman cuando dos o más átomos diferentes se unen de una manera particular. Por ejemplo, el agua a la que conocemos como H2O está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. A esta unión de átomos diferentes, formando sustancias, se les llama moléculas. Algunas son muy simples, como la del agua, y otras muy complejas, como las que se encuentran en nuestro cuerpo. De hecho, el tipo de átomos, el número de estos y la forma en que se unen es lo que hace que se forme un compuesto determinado. Un átomo es tan pequeño que no se puede ver ni siquiera con el microscopio más potente. Si hiciéramos un modelo atómico, podemos decir que si el núcleo es del tamaño de un balón de fútbol, el núcleo del átomo más cercano estaría a 15 kilómetros de distancia y los electrones en este modelo serían más pequeños que mosquitos y volarían alrededor del núcleo. Así que podemos decir que la materia es espacio vacío. Lo mismo aplica a las rocas, diamantes, hierro, plomo o el cuerpo humano, no importa su dureza. Lo que vemos como materia sólida es más que núcleo y electrones o balones de fútbol y mosquitos. Los científicos hablan de fuerzas, uniones y campos que actúan para mantener los núcleos o balones de fútbol separados, pero sus componentes o mosquitos juntos tienen esas fuerzas que hacen sentir a la materia sólida y lo que nos impide caminar a través de ella aun cuando estén en espacio vacío. Cuando llegamos a cosas tan pequeñas como átomos y sus núcleos, la distinción entre materia y espacio vacío empiezan a perder su significado. No es científicamente correcto decir que el núcleo es material y el espacio vacío es donde se encuentran los electrones, sino que el conjunto del núcleo y los electrones forman el átomo. Un líquido es algo similar a un sólido, excepto que los campos y fuerzas que sostienen a los átomos son menos fuertes, así que se deslizan uno sobre otro, lo que implica que podamos caminar dentro del agua, no tan rápido como sobre la tierra,
pero caminar al fin. En el aire, que es una mezcla de gases, es fácil caminar a través de él, debido a que los átomos en los gases se mueven libremente en lugar de estar unidos uno a otro. Sin embargo, cuando todos los átomos del aire circulan para el mismo lado, es decir, cuando sopla un viento muy fuerte, es difícil caminar a través de él. La masa de un objeto depende casi por completo del número de protones y neutrones que tiene en sus átomos. El número de protones en el núcleo de un átomo es siempre el mismo y es igual al número de electrones que orbitan alrededor del núcleo. Es decir, solo hay un elemento con un determinado número de protones, desde el hidrógeno con 1 hasta el ununoctio con 118, pasando por el aluminio con 13 y el plomo con 82, acomodados en orden en la tabla periódica. El número de protones o electrones que un elemento posee se llama número atómico. Los electrones no contribuyen casi a la masa, ya que son mucho más pequeños que los protones. 1836 electrones tienen la masa de un protón. Regresando a Demócrito, diremos que la ciencia ha avanzado y los átomos sí se pueden dividir. Conociendo el número de protones en cada elemento, cuando llegamos, por ejemplo, al núcleo del plomo, que tiene 82 protones, y seguimos dividiendo, eventualmente llegamos a un punto en que deja de ser plomo porque ya no tendría 82 protones. Esto es muy difícil de lograr y libera una cantidad alarmante de energía, ya que es una reacción nuclear. Existe materia sólida por la que a través de esta, unas pequeñas partículas llamadas fotones pueden pasar. Los rayos de luz son corrientes de fotones y pasan por la materia sólida a la que llamamos transparente, el cristal por ejemplo. Algunas sustancias sólidas reflejan fotones de manera recta y los llamamos espejos, pero la mayoría de la materia sólida absorbe los fotones y los dispersa. Esto es la base del color. Cada núcleo de un átomo contiene pequeñas partículas llamadas protones y neutrones. Podemos decir que son 1000 veces mayor que los electrones que orbitan alrededor del núcleo o balón de fútbol. Además de otras partículas mucho más pequeñas llamadas quarks. Recuerda, la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida. María Cristina Ojeda Macosay, Héctor Enrique Pérez Alonso y Freddy Uco Ewan, te agradecemos el que nos hayas sintonizado. Fuentes de información, Museo del Acero, Horno 3. ¿Qué onda con la ciencia? Es un programa educativo para divulgar la ciencia y la tecnología. La Casa de la Tecnología de Campeche presentó ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? Se graba y edita en los estudios de frecuencia universitaria 90.9 FM de la Universidad Autónoma de Campeche.